O sea, mantener las condiciones internas enzimáticas, las condiciones internas constantes. Si ya tengo mucho de algo, si ya se llenó mi vasito, yo apago el vaso. O lleno mi pachón, me acabo el agua, vuelvo a ir y la vuelvo a llenar. Entonces, nosotros tenemos que lograr que en nuestras rutas metabólicas las enzimas se activen y se desactiven de acuerdo a la necesidad del cuerpo. Si yo necesito la sustancia E, estas enzimas se van a activar. Si yo ya tengo mucho de E, entonces yo desactivo la enzima 3 y desactivo la enzima 4 y, por ejemplo, entonces activo las 5 y las 6 porque entonces voy a empezar a producir G. Entonces el cuerpo siempre va a estar controlando eso. Entonces, las enzimas es necesario controlar su actividad porque las enzimas, aparte de aquí que son determinadas para cada sustrato, las enzimas no se gastan en el proceso. O sea, van a estar siempre disponibles. No se gastan en el proceso. O sea, una misma enzima me puede servir para hacer la reacción 1000 veces diferente o más, excepto si yo le cambio la temperatura, el pH y la acidez, entonces ahí sí mi enzima se arruina y tengo que hacer nueva, pero lo contrario no se gastan o no se agotan en el proceso. Entonces, tengo que ver de qué manera controlo su actividad para no afectar esta homeostasis. Y entonces hablamos de lo que es el control de actividad enzimática. Y esto se hace por medio de la inhibición. La inhibición enzimática es detener la actividad de una enzima. Detiene la actividad de determinada enzima. Y esta inhibición enzimática se puede hacer de formas diferentes. Determinada enzima. Esta imagen de su libro, aquí me salió toda pixelada, no sé por qué, pero pues la pueden ver en su libro bien. Entonces, esto es, por ejemplo, esta primera, voy a poner 1, 2 y 3. En la 1 yo tengo una enzima normal. Y entonces esta enzima activa tiene su sitio activo libre entre el sustrato y entonces la enzima va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Por ejemplo, si yo dibujo esto aquí, puede ser que esta enzima entre y lo que hace es que después me va a sacar, ya cuando sale el circulito y sale una molécula cuadrada por separado. Digamos que lo que hizo la enzima entonces es dividir mi molécula a la mitad. Va. Es una enzima activa. En el número 2, si ustedes se fijan, tengo mi enzima, pero en el sitio activo tengo una pelota que ahí no tendría que ir. Entonces, cuando llega mi sustrato y quiere entrar, no puede, porque el lugar ya está ocupado. Entonces, este dibujo número 2 es el primer tipo de inhibición. Lo voy a poner aquí. Entonces, esta es la inhibición competitiva. Entonces, esta es que una sustancia que no es el sustrato ocupa el sitio activo. Que no es el sustrato ocupa el sitio activo. Entonces la reacción no va a ocurrir, o sea, la enzima que cataliza, pero la reacción que cataliza esa enzima no va a ocurrir porque el sustrato nunca logró entrar. Ese es un tipo de inhibición. En este otro, que es el dibujito número 3, si ustedes se fijan, está una sustancia puesta en la enzima, pero no en el sitio activo.
Esto puede ser una coenzima o una apoenzima. Puede variar la sustancia que se esté adhiriendo a la enzima. Pero cuando se pega, altera al sitio activo. Lo puede alterar por cargas, lo puede alterar por espacio, etc. Y entonces, esta es la inhibición no competitiva. En esta, el sitio activo está libre, pero alterado. ¿Sí? ¿Por qué está alterado el sitio? Porque una sustancia alterada. Una sustancia que puede ser, como les digo, apoenzima, coenzimas, vitaminas, minerales, lo que puede, ahí puede ser diferente. Una sustancia se une a otra región de la enzima y por eso es que cambia el sitio activo, ¿sí? Entonces aquí, sin importar si es porque el sitio activo ya está ocupado tal cual o el sitio activo cambió de forma, el sustrato no va a entrar y entonces la reacción no ocurre. Es el segundo tipo de inhibición. Y el tercer tipo de inhibición es con enzimas específicas y es la inhibición alostérica. Déjame que cambie las caritas de lado, que no me cabe para escribir. Inhibición alostérica. Ok. ¿Qué pasa aquí? Estas son enzimas especiales. Por ejemplo, en esta primera que está aquí, la enzima está lista para su sustrato. Sin nada más, ahí está ella esperando el sustrato. En estas hay dos versiones de la enzima. No encontré un dibujito que me sirviera, así que se los voy a dibujar yo. Y entonces, supongamos que tengo la enzima. Le voy a hacer una formita parecida a la que está acá. Voy a hacer más fácil esta parte. Y entonces, yo aquí voy a tener una sustancia ya puesta, un triangulito. Y entonces, si mi sitio activo, si mi sustrato, perdón, es de esta forma, ahí no puede entrar. O sea, la enzima tiene un botón de apagado. Este es el inhibidor alostérico. Pero cuando quiero que mi enzima funcione, no es solo de sacarle ese inhibidor que tiene ahí, sino que tengo que ponerle otra estructura para que esto se vuelva funcional. Entonces voy a dibujar otra vez mi enzimita. Ustedes digan que me va a quedar igual, pero de plano no. Entonces aquí sí entraría mi sustrato tal cual. Pero tengo que tener algo que la prenda. Así que voy a poner un triangulito rosado. Este es el activador. El activador alostérico. En algunas enzimas, el mismo sitio es o sea, en el mismo sitio se pega el inhibidor y en el mismo sitio se pega el activador. En otras enzimas, porque eso varía de las enzimas, puede que yo tenga algo así. Aquí está mi espacio. Entonces aquí en este caso, yo tendría el activador puesto. No me deja escribir. Aquí estaría el que activa. No se me puso rosado.
Tendría que ser rosadito, pero no me está pintando rosado. Aquí tengo el activador y entonces el sustrato sí en casa. ¿Sí? Entonces, las inhibiciones alostéricas ocurren con enzimas alostéricas, que van a ser enzimas que necesitan una sustancia extra que las active o que las frene. Si está el inhibidor alostérico funcionando, entonces van a llegar, si se dan cuenta que el sitio activo cambió, y entonces este no va a encasar jamás. Pero si le quito esto, igual la forma no funciona. Tengo que llevar un activador alostérico para que la enzima cambie de forma. Entonces, la diferencia entre, digamos, si yo les pongo solo esto, así como está, este pedacito, ustedes no pueden saber si estoy hablando de una inhibición alostérica o de una inhibición no competitiva, porque solo les estoy poniendo algo que está en una parte ajena al sitio activo y eso cambia mi sitio activo para que no embone el sustrato con el sitio activo. Yo tendría que ponerles cabal unos dibujitos parecidos así donde voy a tener dos áreas diferentes, uno donde se activa y uno donde se desactiva, o ponerles el dibujito completo, donde ustedes vean que una cosa activa a la enzima y otra sustancia distinta la inactiva. Entonces esa es la inhibición alostérica. Enzimas específicas que están quién las prenda y quién las apague. Y todas sin importar cuándo, o sea, de qué tipo de inhibición está ocurriendo, ocurre por una retroalimentación metabólica. O sea, literalmente el cuerpo dice, ya tengo mucho de este producto, ya no necesito más. Entonces tengo mucho aquí, paro que la enzima deje de funcionar. ¿Dudas de la inhibición enzimática? Ok, alguien me puede decir, ¿se pueden conectar las dos al mismo tiempo? No, generalmente o tú tienes algo que o sea, no puedes tener el inhibidor y el activador al mismo tiempo porque entonces no funciona. Va a ser o una o el otro el que está. O está activa o está inactiva. No hay un intermedio de como que si tú pusieras las dos, no funciona la enzima. O está el inhibidor o está el activador. Va. Y entonces, así como vimos que las enzimas aceleran las reacciones químicas y las favorecen, yo creo que les mencioné a ustedes que, que la función de la enzima es que la reacción pase más rápido, de una forma más eficiente porque se gasta menos energía. Y básicamente lo que las enzimas quieren es o que haya materia prima, o sea, fuente de este tipo moléculas, o que haya energía disponible. Cualquiera de esas dos cosas son las que se buscan. Entonces, el capítulo se llama flujo de energía en la célula, cómo cambia eso en una célula. Pero realmente eso nos sirve también ver el flujo de energía, que eso es lo que son las reacciones químicas en los seres vivos. Y para este flujo de energía, las enzimas son súper importantes porque son las que nos van a permitir todas las reacciones químicas necesarias. Entonces, cuando hablamos de flujo de energía, ¿cuál es la energía, la fuente de energía en todo el planeta? ¿Cuál es la fuente principal de energía? Es pregunta para el pueblo. ¿Cuál es la fuente primaria de energía en el planeta? Calor. ¿Perdón? Tú me hablaste, Nicole, pero casi no te oí. Ah, está en el chat aquí de mi chance. Cabal. Me pusieron calor. El calor no es la fuente de energía principal. Aquí también me pusieron el sol así con signo de pregunta. Y efectivamente es el sol. O sea que le vamos que la energía principal, el sol tiene energía lumínica. Esa es la energía primaria para todo el planeta. Voy a subir aquí. La energía lumínica, ya les dije a ustedes que es energía cinética. Esa energía es aprovechada por los autótrofos fotosintéticos. En el proceso que nosotros conocemos como fotosíntesis. Fotosín, comí la T.
que no quiere escribir. Fotosíntesis. Ok. Eso hace que esa energía lumínica se convierta en energía química. Y esta energía química es específicamente la glucosa. Es un tipo de energía potencial. Esa glucosa ya es la energía aprovechada por todos nosotros, es la energía, nuestro combustible, por así decirlo. Eso lo aprovechamos todos los seres vivos. Todos los seres vivos. O sea, autótrofos y heterótrofos en general. En el proceso que se llama, dependiendo qué organismo sea, puede ser glucólisis o puede ser respiración celular. Glucólisis, respiración celular. Ok, con ese proceso lo que vamos a formar todos es energía biológica. Que es específicamente el ATP, que también es energía potencial. Y ese ATP es también aprovechada por todos los seres vivos. Aquí voy a poner todos los seres vivos para realizar trabajo. Y entonces esa energía se vuelve que es TSB, todos los seres vivos. Solo abrevié el anterior. Energía calórica, que básicamente es el calor. Y entonces, este calor ya no es aprovechado. Nosotros llegamos a la forma de energía en forma de calor. Ese calor ya no lo podemos usar para realizar ningún otro trabajo. El calor lo único que va a lograr es aumentar un poquito la energía cinética de las partículas que estén alrededor de la sustancia que está emitiendo el calor, pero no es una energía funcional. Entonces, si hablamos de organismos heterótrofos, por ejemplo, ustedes van al gimnasio o están en educación física y empiezan a correr, empiezan con esta temperatura, hacen su ejercicio, van quemando el ATP que ya tienen para poder correr y se va incrementando, se va poniendo chapudito, uno empieza a sudar, etcétera. Y si uno toca a la persona, emite calor porque ha quemado el montón de ATP para hacer un trabajo. Ese calor ya no lo puedo agarrar, meterlo en una botella y seguir usando, ya no. Como organismos heterótrofos tenemos que venir nuevamente aquí a comer más para tener nuevamente glucosa y poder seguir en nuestra respiración celular. Si fuera un organismo autótrofo, regresa hasta el principio a usar la energía del sol o cualquier energía lumínica para hacer más glucosa. Entonces, el flujo de energía en los seres vivos es un flujo lineal. La energía, cada vez que va pasando de uno a otro, esas transformaciones que yo les puse, va perdiendo potencia. O sea, la energía del sol es, supongámoslo en porcentaje, es un 100% de energía. De ese 100% de energía, la glucosa solo captura un 40%. De ese 40% del 100, o sea, voy a hablar del 40%, del 100% que representa la glucosa, pero que sabemos que ya es un 100% del original. Cuando hacemos ATP, más o menos el 60 o 80% se pierde en forma de calor. O sea, de lo que ya agarró la glucosa, el ATP tiene muchísimo menos energía. Por eso que les decía a ustedes el billete de 200, el poder adquisitivo que tiene, versus el de 10, no se compara, o sea, es mucho menos. Y el calor ya no nos va a servir para nada. Entonces, el flujo de energía en seres vivos es lineal, la energía. Y en cada uno yo les puse fotosíntesis, respiración celular, que aparece que la fotosíntesis es una nadita, realmente es una ruta metabólica que va a tener varias reacciones químicas acopladas, tanto en la fotosíntesis como en la respiración celular. Aunque se vea como una única reacción, hay un montón de pasos intermedios. Ok, gracias, Jun, muy amable. Dile que no hay problema.
Entonces, con eso estamos con el capítulo 6. Voy a dejar de compartir así los veo a todos. Ahí acabamos el capítulo 6, ¿sí? Básicamente nos habla de energía, nos habla de enzimas y nos habla de ese flujo de energía en los seres vivos. Y también no solo el trabajo de las enzimas, sino cómo las paramos y cómo podemos arruinarlas. Entonces, ustedes se fijaron ahorita que entraron a la clase, ya en la semana acabada ahorita ya aparece una hoja de trabajo, la hoja de trabajo del capítulo 6. Estuvo abierta hoy a las 7:30 y se cierra el viernes a las 11:59 de la noche. Tienen 2 intentos, es nota promediada, y les pongo ahí que van a usar su libro. O sea, gran parte de lo que yo les dije en clase, pero en otras partes sí son párrafos casi que textuales del libro, pues con algunas modificaciones para hacerlo más corto. Entonces les digo que usen su libro para ver el orden de las respuestas. 1. 2. Lean el libro para que sepan más o menos dónde está la información y no se tarden tanto. La hoja tiene 40 minutos. En 40 minutos tendría que darles tiempo a responderla. Si ya leyeron alguito, o sea, repasen sus anotaciones de clase, lean el libro y hacen su hoja. ¿Dudas? O la otra, ahí se los pongo también. Las preguntas van en orden. O sea, si la primera sección les habla de energía y la sección 2 ya les habla de enzimas, y ustedes llegaron ya a la parte de enzimas buscando en el libro y no han encontrado algo de energía, se la pasaron por alto. O sea, las preguntas literal van en el orden del libro, pues para que tampoco les cueste tanto, pero porque sí tienen que tener más o menos identificado dónde anda. Ok, entonces acabamos ahí por hoy y la siguiente clase entonces sería el miércoles. Ya empezaríamos a trabajar el siguiente capítulo, que es el de fotosíntesis. Josué, no sé si andas por aquí. Así ya te vi. Ahí te quedas conmigo, Josué, porfa. Ok, que tengan buen día a todos. Bien. Adiós, Erika, feliz gusto.